Hola, les habla la doctora Carmen Sol Solórzano. Vamos hoy a pasearnos por el mundo de la agrometeorología y su aplicación en la producción agropecuaria. Estaremos evaluando las variables climáticas, repasando algunos conocimientos que ya ustedes poseen, pero que es importante que los repasemos porque la metodología de estudio requiere que tengamos muy claro algunos conceptos que ya hemos manejado antes. Antes que nada, pues tenemos un estado actual de las condiciones del conocimiento en relación con la climatología y la meteorología que nos apoya muchísimo, ya que existe una gran conciencia climática a nivel mundial y esto es como consecuencia de los efectos del cambio climático que han impulsado mucho interés tanto en la investigación como en la divulgación de los conocimientos e integrando sobre todo aspectos evaluados tanto en el clima como en el tiempo, con datos estadísticos muy actualizados que permiten ser utilizados en los procesos agrícolas. Asimismo, también tenemos países vecinos que están bastante avanzados en sus sistemas meteorológicos y de alerta, como Brasil, Argentina y Chile. Y eh, existen muchas redes de apoyo meteorológico a nivel mundial, a nivel global, que están interconectadas y que permiten también manejar una información bastante exacta y además adecuada a las necesidades que existen en la región. Existen proyectos regionales que tienen unas iniciativas muy loables que permiten acceder a pronósticos climáticos que están aplicados directamente a la agricultura, como la que posee el gobierno ecuatoriano, que tiene una iniciativa de pronóstico climático muy bien fundamentada, sobre todo para que sea de acceso a los productores agrícolas. ¿Qué perspectivas existen hoy en día con el tema de la meteorología y la climatología? Bueno, que hay un avance creciente en el uso de los sensores, el manejo de la información satelital y los modelos predictivos que permiten mejorar en la planificación, sobre todo a nivel de siembra, de riego y de cosecha. También tenemos mucho enfoque en lo que se refiere a las alertas tempranas, sobre todo para la gestión de los riesgos agroclimáticos, pero también pues, riesgos urbanos. Sobre todo se adapta mucho a aquellos países que ya han presentado problemas eh, debido a los fenómenos climáticos que los han venido afectando en los últimos años. También existe una creciente necesidad de educación y de extensión para fortalecer la formación, sobre todo de técnicos y de agricultores que tengan a la mano la práctica en el uso de la información meteorológica. Y por otra parte, también existen varias alianzas a nivel regional de cooperación, sobre todo compartiendo datos estadísticos, climatológicos y meteorológicos, incluso de las tecnologías, ya que el tema del cambio climático y de adaptación que estamos viviendo en los actuales momentos, pues requiere de compartir mucha información que manejan algunos países y que otros que no están tan adelantados también necesitan manejar, porque este es un tema que impacta a nivel global. El primer término que tenemos que repasar es el término de biosfera. Biosfera es todo lo que comprende la vida del planeta Tierra y está constituida por unas capas que conocemos como la litosfera, que es la Tierra, conocida por nosotros como la Tierra, pero es el suelo, es la parte sólida, la hidrosfera, que es la capa acuática o el agua, y la atmósfera, que es la parte
del aire, y que es la capa que conocemos como la atmósfera. La atmósfera, pues, es la cubierta protectora de nuestro planeta. Sin ella, la temperatura terrestre alcanzaría más de 75 grados centígrados durante el día y más de 130 bajo cero durante la noche. La atmósfera bloquea también la entrada de los rayos ultravioletas, lo que nos permite proteger la vida de los mamíferos y de todos los seres vivos que nos encontramos en el planeta Tierra, mientras deja pasar las otras longitudes de onda del espectro solar, que nos permite mantener el planeta en unas condiciones de temperatura adecuadas para la vida. También actúa como una cubierta térmica con la que los gases atrapan este calor, y también evita que esto se maneje, o la temperatura aumente de manera muy exagerada, permitiendo la liberación también de los gases de efecto invernadero. La composición de la atmósfera, pues, es muy variable. Tenemos que su mayor componente es el nitrógeno con un 78,08% y el oxígeno con un 21% aproximadamente. Pero también tiene otros elementos, entre los cuales ustedes pueden observar que hay varios gases, como el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, pero también es necesario para que ocurra el proceso de la fotosíntesis. Tenemos otro gas de efecto invernadero como el metano, y tenemos el oxígeno, el ozono en forma de O3, que absorbe la radiación ultravioleta a nivel de la estratosfera. También dentro de la composición de la atmósfera podemos encontrar el vapor de agua, que también puede estar en condiciones variables, y otros componentes que no son gaseosos, como las cenizas volcánicas, tierra muy fina, hollín, el polvo, por ejemplo, del Sahara, se mantiene en suspensión, sobre todo cuando se encuentran movilizándose del continente africano al continente suramericano. También podemos conseguir otras materias vivas microscópicas como bacterias, hongos, esporas, polen. Es decir, en la atmósfera podemos conseguir componentes fijos, componentes eh, gaseosos variables, pero también componentes no gaseosos. El efecto invernadero, recordemos que es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta puede albergar vida, nos mantiene calientes. Este efecto se produce por la presencia de gases con efecto invernadero en la atmósfera, que ya los he mencionado, como el CO2, el metano, el óxido nitroso, pero también el vapor de agua. Estos gases permiten la llegada de la radiación solar, es decir, la radiación de onda corta, a la superficie de la Tierra, lo que hace que se caliente y emite los rayos infrarrojos, que son los absorbidos y remitidos por estos gases hacia el exterior, o simplemente hacia otras partes de la atmósfera. El efecto invernadero nos da la posibilidad de que haya vida en la Tierra, dado que sin la temperatura del planeta sería bastante extrema. Podríamos tener temperaturas hasta de 95 grados durante el día y hasta de menos 180 durante la noche, dependiendo del lugar de la superficie de la Tierra donde nos encontremos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo hay reportes de un fenómeno que está generando aumento en la temperatura global debido a que parte de esa radiación solar no puede ser liberada fuera del planeta Tierra. Y este es el fenómeno de efecto invernadero antropogénico, el fenómeno causado por el hombre. Debido a que estos gases de efecto invernadero han ido aumentando, entonces la capa donde se acumulan ellos ha ido también engrosándose, y no es muy fácil que estos gases que permiten que el calor que está en nuestro planeta se libere a la atmósfera nuevamente.
y el tiempo de permanencia entonces es un poco más largo, lo que genera aumento en la concentración de estos gases y también aumento de la temperatura a nivel del planeta. Entonces, tenemos dos aspectos importantes que hay que manejar. Uno, que el efecto invernadero pues es un proceso natural, pero que se ha venido eh, complicando, se ha venido exacerbando por un efecto antropogénico, es decir, por el uso excesivo de ciertas actividades humanas, como por ejemplo el dióxido de carbono se ha venido exacerbando debido a la combustión de combustibles fósiles. De manera natural, el planeta tiene fuentes naturales de CO2 como las erupciones volcánicas y los incendios forestales que ocurren de manera natural en nuestro planeta. Pero a raíz del uso de combustibles fósiles, pues esto em, ha venido aumentando, al igual que el óxido nitroso, que es otro gas de efecto invernadero, que el uso irracional también de los combustibles fósiles ha aumentado sus concentraciones en la atmósfera y también la elaboración o fabricación de fertilizantes nitrogenados y su uso irracional en los suelos agrícolas. Este es otro también de los gases de efecto invernadero cuya fuente antropogénica está bastante estudiada. Y el metano, que el metano es uno de los más también estudiados debido a que la producción ganadera, la cría de ganado bovino es una de las fuentes antropogénicas de mayor impacto en la emisión de gases de metano, pero también a nivel agrícola, el cultivo de arroz bajo condiciones de inundación, eso también genera una gran emisión antropogénica de metano a la atmósfera. A diferencia, por ejemplo, de las fuentes naturales producidas por los ecosistemas naturales como, conocidos como humedales, ¿no? Que también actúan como secuestradores y almacenadores de CO2. Es decir, los humedales son ecosistemas que tienen una emisión natural de metano, pero a su vez actúan como las mejores formas de almacenamiento de CO2 del planeta, con la diferencia de que son ecosistemas con muy escasos a nivel del planeta Tierra. En Sudamérica tenemos humedales importantes en lo que es la zona del sur entre Chile y Argentina, la zona del fuego, la Tierra del Fuego. Allí hay humedales que también están siendo muy estudiados por los investigadores últimamente. Entonces, bueno, tenemos que resumir que hay determinantes primarios del clima y del tiempo, como la radiación solar, como la interfaz, es decir, en la superficie en la que nos encontremos evaluando la situación meteorológica o de clima, como si es en la Tierra o es en cuerpos de agua a nivel del océano. La rotación de la Tierra también tiene un impacto en los fenómenos atmosféricos, ¿sí? Pero esto es un proceso natural de nuestro planeta. Tenemos también otros determinantes del clima y del tiempo, como la configuración de la Tierra y el océano, cómo se están distribuyendo las masas terrestres y en los cuerpos de agua también y los cuerpos de agua. La topografía, el relieve fundamental a nivel de, sobre todo de microclimas. Es importante evaluar el relieve y la elevación de los espacios que estamos analizando. Los efectos de la radiación solar también se ven afectados por la temperatura local y se ven afectados por el clima local. En suelos oscuros y calientes, por ejemplo, se observa que se absorbe más calor del sol. Esto calienta el aire que sube y genera bajas presiones y esto a su vez hace que haya poco movimiento del aire y baja humedad a nivel del suelo y esto hace que haya que haya más sequía. A diferencia de los suelos claros que reflejan más luz solar, se calientan menos, el aire se mantiene frío y crea una zona de alta presión y esto hace que haya más movimientos de aire, de viento,
y alta humedad. Entonces se convierten en ambientes un poco más húmedos. Otros determinantes que son, se llaman secundarios, pero son muy importantes también, así como la radiación solar. Es, por ejemplo, la temperatura relacionada con a nivel del aire, la presión atmosférica, los movimientos de rotación de la Tierra, la dirección del viento. Y ahora vamos con el concepto de clima. El clima y las condiciones atmosféricas de los lugares están constituidos por los factores físicos y geográficos que caracterizan a una región. Cuando hablamos de clima, tenemos que referirnos al clima de una región porque en ese lugar se han tomado datos estadísticos representativos, por lo menos en un lapso de 30 años, en donde se han medido variables climáticas que se constituyen con una frecuencia relativa y que permiten manejar estas condiciones atmosféricas como algo menos variable. Es decir, que la climatología estudia el estado físico de la atmósfera a largo plazo, en un largo periodo de tiempo. Donde podemos hablar allí es de variabilidad estacional, más no de variabilidad climática, ¿ok? En cambio, la meteorología se ocupa de estudiar las propiedades de la atmósfera y de los fenómenos físicos que ocurren allí, pero en un tiempo muy pequeño, es un tiempo determinado. Entonces hablamos de periodos muy cortos cuando evaluamos el tiempo y decimos que el tiempo es la suma total de las propiedades físicas de la atmósfera en un periodo cronológico muy corto. El tiempo lo estudia la meteorología. El clima lo estudia la climatología. El tiempo varía de un momento a otro, de una hora en otra hora, de un día para el otro. El clima no varía en un tiempo corto, varía de un lugar a otro. Ustedes vean la diferencia cuando estamos hablando de clima y de tiempo. El clima entonces es una expresión estadística de los estados del tiempo en un largo periodo. Sus determinantes primarios son la radiación, la topografía, la precipitación. Tenemos determinantes secundarios como la presión atmosférica y los movimientos del aire. La interacción entre estos factores define tanto el tiempo meteorológico como el clima regional. Entonces, los principales elementos que vamos a repasar del clima, que son las variables climáticas, vamos a empezar con la latitud. La latitud puede ser, el punto de referencia es el ecuador, puede haber latitud norte o latitud sur. Es el ángulo de incidencia de cómo llegan los rayos del sol a nuestro planeta o al lugar donde nosotros estamos ubicados. A mayor inclinación, entonces los rayos del sol tienen que atravesar más capas y la atmósfera atenúa la incidencia de los rayos solares. Entonces, si vemos esta tabla, cuando estamos en latitud 0 grados, es decir, a nivel del ecuador o cercanos al ecuador, nosotros observamos que tenemos las horas de día son similares a las horas de noche. No hay mucha diferencia entre las horas luz y las horas oscuridad. A diferencia de la latitud, mientras más avanzamos al norte o al sur, vamos a observar que la diferencia entre el día y la noche, cuando estamos sobre todo en verano, los días van a ser largos y las noches van a ser muy cortas. ¿Ok? Las variables climáticas también se evalúan por su altitud, la altura sobre el nivel del mar. Decimos que por cada 180 metros que subimos en altitud,
podemos bajar la temperatura en 1 grado centígrado. Ese es un valor que tenemos que tener presente cuando estamos analizando las variables climáticas. La energía solar también es otra variable climática de importancia. La insolación o brillo solar es el tiempo efectivo en el cual el sol está brillando. Es la forma como llega la energía solar a nuestro planeta. La conocemos también como el espectro electromagnético, que es este que está aquí. Nosotros conocemos el espectro electromagnético porque parte de la luz que nos llega al planeta es la que usa las plantas para producir fotosíntesis. Y es este rango que se encuentra entre los 400 y los 700 nanómetros de longitud de onda. Conocida como la luz visible o PAR, es la que utilizan las plantas para producir la fotosíntesis a nivel de la clorofila. Nosotros tenemos en la longitud de onda larga el espectro del infrarrojo, que es la que produce el calor, el calentamiento global. Tenemos como longitudes de onda corta la ultravioleta, que es delicada y peligrosa, sobre todo para los mamíferos, los seres humanos incluidos, porque sobre todo la luz ultravioleta, que es la capa de ozono filtra para que llegue a nuestro planeta y nos haga daño, sobre todo a nivel de los ojos, pues en la zona sur de Sudamérica, en la Patagonia Argentina, allí en la zona de la Antártida, ahí hay un hueco en la capa de ozono que hace que los ultravioletas entren sin filtro. Entonces allí se están presentando algunos problemas a nivel visual en seres humanos y en esa zona se pastorea mucho el cordero patagónico. Esos animales también han presentado cierta alteración a nivel de los ojos debido a que bueno, que ahí hay el filtro, pues es muy poco. Existe un hueco en la capa de ozono. Y también tenemos longitudes de onda corta como los rayos X que se utilizan mucho en la parte de medicina. Bueno, la radiación electromagnética tiene dos campos. El campo magnético, que es que la dirección de propagación es horizontal, y el campo eléctrico, que es la dirección de propagación es vertical. La luz se mueve entonces en dos niveles o componentes de propagación. Y aquí observamos en este gráfico la absorbancia de clorofila por parte de una hoja. Observen ustedes cómo en la hoja de las plantas, la longitud de onda que está ubicada entre los 500 y los 550 nanómetros de longitud de onda, es lo que refleja la luz. La hoja refleja el color verde y amarillo. Por eso es que es tan abundante en nuestro planeta las plantas que reflejan esta longitud de onda, porque es la que más, eh, la absorbancia de la clorofila es menor allí, ¿ok? Entonces reflejan el color. Se mide en la luz visible, como les dije, se le conoce como PAR, en micromoles por metro cuadrado por segundo. Otra variable importante, la temperatura, muy importante, los factores que hacen que la temperatura pueda variar en nuestro planeta o en la superficie de nuestro planeta. Ya mencioné la latitud. A nivel del Ecuador, pues tenemos la entrada de los rayos de manera perpendicular. A nivel del Ecuador tendremos días y noches más uniformes, es decir, los tiempos de hora luz se asemejan mucho a los tiempos de hora oscuridad en la mayoría de los países ecuatoriales y a lo largo del año. También tenemos una variación por la altitud. Recordar entonces que por cada 180 metros de elevación puede bajar 1 grado la temperatura. También podemos estar hablando dependiendo del lugar del planeta donde estemos ubicados en relación con el Sol, entonces vamos a tener una variación estacional. Como les digo, mientras más
alejados del ecuador extremo, pues va a haber presencia de estaciones y también hay variaciones topográficas debido a, por ejemplo, a la topografía montañosa. Hay allí también efectos muy puntuales en las variables climáticas. Y por supuesto, el efecto humano, que es uno de los efectos que más impacto tiene sobre cualquiera de las variables climáticas. La temperatura se ve también influenciada por si estamos ubicados más adentro, o sea, si estamos en la zona continental o costera. Se dice que las zonas próximas a la costa, por la influencia del mar, tienen temperaturas más suaves, es decir, a mayor continentalidad hay mayor amplitud térmica. ¿Por qué? Porque el agua posee gran inercia térmica y las masas de agua actúan como agentes moderadores del clima. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, el relieve, las cadenas montañosas afectan mucho las variables climáticas y eso también lo tenemos que tener presente. Las corrientes oceánicas también hacen que parte de la meteorología pueda ser afectada en un momento dado. Recuerden que cuando se mueven corrientes de agua fría del sur hacia la zona ecuatorial, donde se encuentran aguas de temperaturas más cálidas. Esto puede tener un efecto a nivel de las precipitaciones, sobre todo en la zona ecuatorial, la presencia de zonas de convergencia intertropical, que son la presencia de masas de humedad que se condensan y pueden generar lluvias importantes. La presencia también de vegetación, de bosques y selvas también tiene un efecto en la temperatura. Esto también se está manejando muchísimo los términos de microclimas. Entonces, eso también lo vamos a ir ampliando un poco más adelante cuando veamos el tema de los microclimas. Las zonas térmicas de la Tierra están muy bien clasificadas también y dependen de la latitud geográfica. Nosotros estamos ubicados cercanos al Ecuador, estamos ubicados entonces en la zona tórrida o zona cálida, dependiendo del lugar del planeta donde estemos ubicados, entonces vamos a estar en el subtrópico o en el trópico. En este caso, estamos en la zona cálida o tórrida. También se ha clasificado aplicando otras variables climáticas para la clasificación como precipitación y humedad, además de la temperatura. Entonces aquí podemos encontrar que tenemos zonas, nosotros estamos ubicados en Sudamérica, en donde se encuentran principalmente las zonas climáticas de sabana tropical o de bosque tropical. También hay zonas semiáridas, pero fundamentalmente estamos ubicados en la cuenca amazónica que representa selvas y bosques tropicales. La temperatura también varía dependiendo de las emisiones humanas, es decir, de la contaminación ambiental, también de la deforestación y de, por supuesto, el uso de armas nucleares que generan inviernos nucleares que a su vez pues tienen un impacto en la temperatura de la zona donde está ocurriendo este tipo de eventos. Eh, la precipitación es nuestra fuente natural de agua para los agroecosistemas y en los últimos años pues hemos visto que hay unos eventos o fenómenos climáticos que se han presentado como alteración del ciclo del agua. Entonces, también los vamos a ir analizando a lo largo del curso. En el estado Táchira, donde nos encontramos, tenemos dos modelos o curvas de precipitación muy bien marcadas, conocidas como la vertiente llanera, que la curva de precipitación es o tiene un evento de sequía muy marcado en el mes de enero y el resto del año llueve. Y la vertiente lacustrina, que tiene dos picos de precipitación, uno en abril y mayo y otro en octubre y noviembre. Y presenta
épocas secas en enero y febrero y una época seca, un pequeño espacio de sequía en el mes de agosto. La vertiente llanera, el ejemplo clásico en el de San Cristóbal, está ubicada en la vertiente llanera. También Punta de Piedra, es decir, mientras nos alejamos de la cordillera andina vía el llano, esas localidades, esas fincas que están ubicadas allí, tienen la predominancia de la vertiente llanera en su precipitación. Y la vertiente lacustrina afecta más a la zona norte del estado Táchira, el ejemplo de Colón, La Fría, esa zona Coloncito, esa zona está más influenciada por la vertiente lacustrina, que es la vertiente del lago de Maracaibo. Sin embargo, hay zonas ubicadas en la vertiente lacustrina que no presentan esa precipitación a lo largo de todo el año, como por ejemplo San Pedro del Río se encuentra ubicado en una zona de la montaña donde las masas de agua que traen la lluvia en las nubes se precipitan en el lado donde se encuentra Coloncito, donde se encuentra hasta Colón, y sin embargo, San Pedro del Río no llegan tantas lluvias debido a que está ubicada en una zona del lado de la montaña por donde la nube cargada de humedad no llega, no pasa. Entonces, ahí decimos que ese lugar está ubicado en el sotavento de la montaña, del lado por donde la nube cargada de humedad no precipita. Y Coloncito está ubicado en el lado barlovento de la montaña, es decir, donde caen las aguas cargadas de humedad en forma de lluvia, pues. La zona de convergencia donde los aires que provienen, los vientos que provienen del sur y del norte, que son generalmente vientos fríos y se encuentran con la zona de aire caliente que está en el Ecuador, generan una región que se le conoce como frente intertropical o zona de convergencia intertropical. Esta es la zona eh, que que se presenta en Venezuela y en Colombia, fundamentalmente porque aquí en esta zona pues convergen aires que vienen de zonas más frías, em, y convergen con el aire cálido y húmedo de la zona donde estamos ubicados, o viceversa. La variable climática evaporación la vamos también a ver, repasando entonces el concepto, es la conversión gradual de un líquido a gas, es la evaporación de todas las fuentes de, de la superficie terrestre. Aquí podemos hablar de los cuerpos de agua, y cuando incluimos a las plantas que transpiran, entonces hablamos de evapotranspiración, que es otro término que también vamos a estar manejando a lo largo del curso. Por ejemplo, hay países que tienen mapas de evapotranspiración porque este es el valor que más le interesa al productor, porque al productor le interesa saber cuánto está perdiendo su cultivo, cuánto está evapotranspirando su cultivo. Entonces, algunos países pues tienen información o data actualizada minuto a minuto para que los productores de ciertos rubros estén revisando las páginas web. Y allí pues ustedes pueden observar valores de evapotranspiración de milímetro por día dependiendo del color, vemos cuán alta o baja es. A medida que se va el verde intensificando, tenemos mayor evapotranspiración. Y menores evapotranspiración, en este caso, están coloreadas de rojo. También estaremos analizando los cálculos de las variables climáticas en los balances que vamos a ir tomando como referencia para poder hacer los análisis agronómicos.
La variable climática viento, el movimiento de las masas de aire en la superficie terrestre es muy importante también, porque los vientos hacen que se muevan eh, nubes que van de una zona de, por ejemplo, una zona de alta presión al sur hacia las zonas de baja presión que están a nivel del Ecuador. Y esta conversión cuando convergen estas dos, este tipo de vientos de alta presión con los de baja presión, también podemos tomar como referencia que estos son los eventos que pueden producir fenómenos climáticos como los huracanes, que se bueno, más adelante también vamos a ir viendo esto en menor proporción porque realmente la zona donde estamos ubicados nosotros en la zona andina no tenemos presencia de huracanes, sin embargo, pues es una variable climática que puede generar fenómenos de este tipo que son de mucha importancia, no nada más para los productores agrícolas, sino para las comunidades urbanas. Otra de las variables climáticas que tenemos que tomar en cuenta es las nubes. Estas se extienden en capas, el 50% del planeta está cubierto de nubes. Sin nubes no tendríamos lluvia, tormentas, el arco iris, que es algo hermoso de ver, o la nieve. Y la clasificación de las nubes, pues las nubes bajas, las que nos interesan a nosotros conocer, sobre todo son las que producen lluvias, como la los nimbus stratus que pueden estar en un nivel bajo, pero también un nivel medio. Los cúmulos, que son nubes que no producen lluvia, y los stratus cúmulos. A nivel medio tenemos los altos cúmulos, que son las nubes que nos indican lo que llamamos climas ideales, despejados, y los cúmulos nimbus y los nimbus stratus, que son los que producen lluvia, que para nosotros son muy importantes. Esto realmente, la clasificación de las nubes, pues según su altura, es lo que manejamos para poder evaluar algunos fenómenos meteorológicos, pero las que debemos tomar en cuenta, sobre todo porque nos afectan en la planificación agrícola, son las que generan precipitaciones. También se pueden, de acuerdo a la nubosidad, podemos expresar en octavos del cielo cubierto el tipo de cielo que estamos observando. Cuando está totalmente despejado, pues la proporción del cielo cubierto es mínima, y cuando la parte del cielo o la proporción del cielo está cubierta en una totalidad, entonces llamamos a esa expresión como cielo totalmente cubierto. La presión atmosférica, como les dije, también es otra variable que vamos a valorar, sobre todo cuando está asociada a la variable climática viento. Y la presión atmosférica es la fuerza que se ejerce sobre las capas superiores de la atmósfera, sobre la Tierra, o sobre un punto de la Tierra. Entonces, la agrometeorología nos sirve para medir, recolectar y procesar datos agrometeorológicos que nos permiten planificar todos los procesos productivos, incluyendo la producción animal. Nosotros debemos conocer informaciones meteorológicas, pero también climatológicas. Deben ser analizadas cuando nosotros estamos planificando nuestros cultivos. Y nosotros la parte del tiempo la vamos a estar evaluando minuto a minuto, día a día. Y la parte del clima la tenemos que evaluar con muchos años de estadísticas tomadas, presentes, que ya existen mucha información también relativa a esto, para poder para tomar decisiones, sobre todo de valorar las condiciones agroclimatológicas de los cultivos y utilizar cultivos que estén adaptados ya a esas condiciones. Las estaciones climatológicas son unas áreas que han sido destinadas para la obtención y medición de los datos o fenómenos meteorológicos, y que se van acumulando estos datos en estadísticas. Deben tener ciertas características.
Los invito a ver el video que está en la aula virtual para que puedan observar cuáles son estas características de las estaciones meteorológicas que deben cumplirse. Hoy en día existen muchas estaciones meteorológicas muy compactas. Sin embargo, para los datos climatológicos estadísticos deben tener ciertas características porque hay que monitorear y registrar estadísticas de temperatura, profundidad de agua, nivel de agua, velocidad del viento, humedades a nivel de suelo y a nivel de cultivos, evapotranspiración, la presión, humedad de suelo, detecciones de gases. Sobre todo la detección de CO2 es importante cuando manejamos cultivos protegidos, porque el CO2 es uno de los gases necesarios para el proceso de fotosíntesis de la planta. Entonces, hay valores que como estamos protegiendo el cultivo de otras variables climáticas, pueden presentarse en disminuidos cuando estamos manejando invernaderos. Bueno, las garitas meteorológicas tienen unas condiciones específicas para ser instaladas. En el video también están explicadas. Sin embargo, aquí en la clase también se las dejo para que la revisen en caso de que tengan necesidad de conocer las condiciones de las garitas meteorológicas. Los equipos que deben estar incluidos en las garitas meteorológicas o en las estaciones meteorológicas que vamos a utilizar o que deberíamos tomar en cuenta, como el anemómetro para medir la velocidad y la dirección del viento, temperatura, utilizando termómetros que puedan medir temperatura de suelo, de agua, pero también hay sensores que están combinados con temperatura y humedad relativa. El pluviómetro, en muchos casos, el pluviómetro de cazoleta basculante se puede hacer de manera artesanal y funciona también muy bien. Equipos que puedan medir la insolación y la evaporación. Para la insolación usamos el heliofanógrafo y para la evaporación los evaporímetros. Y la clasificación que se le da a las estaciones meteorológicas es diversa dependiendo del objetivo de cada una de ellas. Existen las más conocidas, son las de las meteorológicas aeronáuticas que dan informes meteorológicos para la aviación, pero las que nosotros vamos a estar manejando con más frecuencia van a ser aquellas estaciones climatológicas y meteorológicas agrícolas. Esas son las que nos interesan para poder planificar